Hola, hola, buenos días a todos, a todas las personas que tengan la oportunidad de ver este mensaje de la palabra de Dios en las redes. Gracias por sintonizar mi canal, por estar al pendiente de todos los mensajes que subimos en las redes de la palabra de Dios. El día de hoy traemos un mensaje maravilloso. Yo te pido que dispongas tu corazón para que el Señor pueda hablar a tu entendimiento y de alguna manera el Señor pueda hacer cambios importantes en la vida de cada uno de nosotros. El tema de hoy, para los que anotan, en el nombre de Cristo. Dile, si está alguien ahí a tu lado, dile, hey, hay poder en el nombre de Cristo. El día de hoy vamos a ver cuál es ese poder que Dios le otorga a Jesucristo, a su Hijo, y cuál fue el propósito por el cual Jesús fue revestido de ese poder. Amén. Vámonos a la palabra. El día de hoy vamos a estar viendo Hechos 10, 36 al 38 de la traducción al lenguaje actual. Dice, este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor, que manda sobre todos, para que por medio de él todos vivan en paz con Dios. Ustedes ya saben lo que ha pasado en toda la región de Judea. Todo comenzó en Galilea después de que Jesús y Dios le dio el poder del Espíritu Santo. Como Dios estaba con él, Jesús hizo siempre lo bueno y sanó a todos los que vivían bajo el poder del diablo. Amén. Fíjate, qué importante es entender lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Jesucristo, el Mesías y Señor que manda sobre todos, para que por medio de él todos vivan en paz con Dios. O sea, que todos nos lleguemos a reconciliar con Dios, para que esto conlleva por Dios para la salvación de nuestra alma. Amén. Pero fíjate, dice que cuando fue bautizado, dice que el Espíritu de Dios, todos hemos oído eso, que descendió en forma de paloma ahí donde era bautizado, y ahí fue ungido por Dios. Y ahí Dios abiertamente dice que se oye y se escucha la voz de Dios donde Él dice, este es mi Hijo amado, el cual me ha complacido. Amén. Entonces, dice que Jesús viene a hacer lo bueno, que Jesús, como Dios estaba con él, dice que empieza a hacer lo bueno y empieza a libertar, o sea, a sanar, dice, a todos los que vivían bajo el poder del diablo. Amén. O sea, hay dos poderes, el del diablo, que es el enemigo o adversario de Dios, y el de Dios. Claro que el poder de Dios es mucho mayor, ¿verdad? Porque Dios es todopoderoso. Entonces, Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, todo aquello que no agrada a Dios. Vamos a ver primera de Juan 3:8 de la traducción lenguaje actual. Fíjate, escucha lo que dice. Esta ya la hemos leído en otros mensajes, pero es bien importante entender este versículo. Dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué tremendo está este versículo. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Quiere decir que hay una atadura, hay algo que lo ata, hay algo que no lo deja ser libre. Pero fíjate lo que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ahora vemos cómo Jesús anuncia el propósito del poder de Dios sobre él. Fíjate, en la profecía que escribió el profeta Isaías,
hace como 1000 años atrás de la venida de Cristo, el profeta Isaías escribió sobre el Mesías, sobre el Salvador del pueblo judío. Amén. Y los judíos estuvieron esperando ese Salvador por muchos años, y muchos que no reconocen a Jesús todavía como el Salvador, siguen esperando su Mesías. Amén. Pero bien, fíjate, esto está bien interesante. Cuando Jesús empieza su ministerio, luego de ser bautizado y de andar en el poder del Espíritu, y empezó a sanar y a libertar a todas las personas, entonces su fama empezó a crecer. Amén. Vamos a ver Lucas 4, del 14 al 21 de la Reina Valera 60, que es la original. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Escucha, escucha. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, se lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él, o fijos en él. Y comenzó a decirles, escucha, esto está bien maravilloso. Les dice: hoy, hoy, delante de todos ustedes, esta escritura, esta profecía se ha cumplido. ¡Wow! Imagínate para los religiosos de ese tiempo, para aquellas personas que hacían todo menos lo que Dios les decía. Imagínate, era una blasfemia decir que ahí, afirmar que Él era el Mesías. A mí se me pone la piel chinita nada más de escuchar este versículo. Jesucristo les da a todas las personas, fíjate, Él iba a la sinagoga porque dice que esa era su costumbre. Se nos tiene que hacer una costumbre ir a la iglesia, a las cosas del Señor. Se nos tiene que hacer una costumbre. Dice que Él ahí se había creado, que él se había creado ahí en Galilea. En Nazaret. Entonces, la gente de ahí lo conocía muy bien, porque fue al templo, fue al lugar donde se lee la palabra de Dios, donde se ora, y dice que ahí leyó la profecía del profeta Isaías, del Mesías, la profecía mesiánica. Eso está en Isaías 61, versículo 1 y 2, tú lo puedes leer. Pero el punto es que Jesucristo les dice: hey, el Espíritu del Señor, está leyendo la profecía, pero Él está hablando, dice: el Espíritu del Señor vino sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha llenado de su Espíritu del Señor. Dice, fíjate, escucha, para dar buenas nuevas a los pobres. Nosotros regularmente asociamos una persona pobre con una persona de escasos recursos económicos. Aquí no tiene nada que ver. Jesús no se estaba refiriendo a ese tipo de personas. Aquí Jesús, cuando dice dijo que Dios lo había enviado para darle buenas noticias a los pobres, buenas nuevas, es a una persona que está en necesidad. Una persona. La palabra pobre aquí significa una persona que tiene una necesidad. Entonces, mi hermano, mi hermana, si tú tienes una necesidad, hay buenas noticias. Jesucristo te puede ayudar.
Amén. A eso vino Jesucristo, a ayudar a todos aquellos que tengamos una necesidad. Pero fíjate, continúa diciendo, dice, me ha enviado, escucha lo que dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A cuántos hemos sido quebrantados en el corazón por alguna situación difícil en nuestra vida? ¿A cuántos se nos ha quebrantado el corazón? Jesucristo vino a sanar el corazón de las personas quebrantadas. ¡Qué tremendo! Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Acuérdate que leímos ahorita en Juan, primera de Juan, que todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. O sea, hay una atadura, hay algo que no nos deja ser libres. Jesucristo vino a libertarnos de esa atadura del diablo. Aquí lo dice bien claro, a pregonar libertad a los cautivos. Yo estuve cautivo de adicciones. Jesucristo me libertó. No tuve ninguna necesidad después de ser adicto por muchos años de ir a ninguna terapia, a ninguna, que bendigo a los psicólogos y psiquiatras porque ellos también me trataron, pero Jesucristo me libertó. Jesucristo me libertó. Yo creí que Él era mi libertador. Yo me aferré a Él y Él me libertó. Amén. Entonces, cualquiera que sea tu pecado, puede ser alguna adicción, puede ser un mal carácter, un problema de ira, un problema de adulterio, de malas mañas, de malos pensamientos, de ira, cualquiera que sea tu pecado, Jesucristo te viene a libertar. Amén. Entonces, fíjate, después dice, a dar vista a los ciegos. Jesucristo sanó a muchos ciegos, a Bartimeo, a muchos ciegos físicamente, pero también Jesucristo viene a darnos una vista, a quitarnos una ceguera espiritual, una ceguera que no nos deja ver el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. ¿Recuerdas en otros mensajes pasados, cómo Jesse está como en el profeta Eliseo y están rodeados porque el rey manda a apresar a Eliseo y Jesse le dice, Señor, ¿qué hacemos? Y Eliseo le dice, Eliseo ora, no le hace caso y ora, le dice, Padre, abre sus ojos para que vea. Y Jesse dice que al instante le fueron abiertos los ojos y dice que ve que están rodeados por miles o millones de ángeles con carros de fuego. Y le dice, hey Jesse, le dice el profeta Eliseo, hey, no te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están en contra. Entonces muchas veces en situaciones difíciles en nuestra vida, como no conocemos a Dios, tenemos una ceguera espiritual. Jesucristo viene a quitarnos esa ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque ahora las cosas de Dios para nosotros son reveladas y ahora podemos entender muchas cosas que antes no entendíamos. Una de las cosas de las que yo padecía al principio cuando conocí al Señor era de mucho temor. Yo sentía que algo me iba a pasar, que me iba a morir, que me iban a matar, aunque no tenía ningún problema con nadie. Yo sentía ese temor. Y Jesucristo, cuando me quita la ceguera espiritual, empiezo yo a entender el poder de Dios y cómo Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, cómo Él es el Dios todopoderoso, y cosa que yo antes no veía. Entonces, cuando Jesucristo dice aquí que Él viene a dar vista a los ciegos, también está hablando, Él puede curar a un ciego y lo hizo, un ciego natural, por alguna pérdida de la vista natural, pero Dios también quiere quitarnos esa ceguera espiritual. Amén. ¿Cómo Dios nos quita esa ceguera espiritual? Cuando recibimos a Cristo y cuando somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios y ahora podemos entender los planes de Dios para nuestra vida. Amén. Fíjate, dice que Dios lo mandó a predicar el año agradable. Dios lo mandó predicar el año agradable.
Esto está maravilloso. Dice, Dios lo mandó predicar el año agradable del Señor. Aquí habla de la gracia, de la venida de la gracia por medio del Señor Jesucristo, de la reconciliación con Dios por medio de la gracia. ¿Qué quiere decir la gracia? Que Dios ya no toma en cuenta nuestros pecados, que Dios ya nos perdonó nuestra vida pasada cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Esa es la gracia. Que la ley en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesús, la ley nos hacía que pagáramos nuestros errores, nuestros pecados. La gente que era pescada en adulterio tenía que ser muerta a pedradas, lapidada. La gente que mataba a alguien, fíjate el castigo que le hacían a las personas y eso era la ley. Ahora, no digo que si tú matas a alguien actualmente no te vas a tener consecuencias. No, sí tienes consecuencias. Pero si te arrepientes, Dios te perdona. Porque Dios conoce nuestro corazón. Eso es bien importante. Esa es la gracia. Que ahorita vivimos bajo la gracia. Que yo puedo cometer un error y ir delante de Dios, pero de todo corazón entendiendo mi error y decirle, Señor, te fallé, Señor, perdóname, Señor. Me arrepiento, Señor. Y Dios conoce nuestro corazón. Dios no ve nuestras palabras, aunque Él nos escucha. Dios ve nuestro corazón. Qué tan sincero, qué tan honestos estamos siendo. Amén. Entonces, ese es el año agradable del Señor. Yo he platicado con personas y les he dicho, no, hombre, Cristo te ama, brother, Dios te bendice, acércate al Señor. Y me dice, no, Dios tiene sus tiempos. Y le digo yo, el tiempo de Dios es ahorita, porque tú no sabes si mañana va a haber tiempo para que te arrepientas. Entonces, mientras vivamos en la gracia, hay que buscar a Dios, hay que estar siempre buscando del Señor. Amén. Vamos a continuar con el mensaje. Fíjate. Algo que es bien importante entender, que el poder de Jesús no solo es aquí en la tierra. O sea, no solo es para la humanidad, aunque nosotros lo recibimos y somos los beneficiados. No. Dios le da un poder supremo a Jesucristo. Dios le dice que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla de lo que esté en los cielos. O sea, habla de las regiones celestes, en la tierra y debajo de ella, habla de los infiernos. Entonces, en las cosas espirituales, Jesucristo tiene todo el poder. El nombre de Cristo tiene todo el poder. Jesucristo es Rey de reyes y es Señor de señores. Cualquier persona aquí en la tierra, aquí en el mundo, puede tener un señorío mundano, puede ser un señor, puede ser un rey. Jesucristo es Rey de reyes. El nombre de Cristo está por encima de cualquier nombre. Amén. Ese es el poder que le otorgó Dios. Ahora, nuestra vida espiritual, como nosotros estamos en nuestra vida espiritual, es el reflejo de nuestra vida natural. La humanidad, las personas dicen que nosotros somos cuerpo, mente y alma. Y Dios dice, mente, cuerpo y alma o espíritu. Nosotros no somos así, nosotros somos un espíritu en un cuerpo con una alma. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos bien en nuestro espíritu, que es fortalecido por el Espíritu de Dios, que es el que nos fortalece y nos da el poder para vencer todo lo malo, nuestra vida natural se refleja. La gente dice, oye, ¿qué te pasó? Te ves diferente, hablas diferente. ¿Por qué? Porque ese es el reflejo de mi vida espiritual. Amén. Ese es el poder que Dios nos da, el dominio propio, el amar a los demás, a los enemigos, el tener paz en nuestro corazón, la fe, la templanza, la mansedumbre.
todo eso el Señor nos lo da. Amén. Ese es el poder que recibimos a través de Cristo. Vamos a ver Filipenses 2:9 y al 11. Dice, por lo cual, fíjate, escucha, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, está hablando hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Wow, este versículo está maravilloso. Este versículo nos da la convicción que Dios exaltó a Jesucristo por haber sido obediente, dice, y no cualquier obediencia, sino porque fue a la cruz, una muerte terrible, una muerte donde le quebraron la mayoría de sus huesos, le laceraron su carne, donde le escupieron, le arrancaron la barba, le clavaron una corona de espinas. Él, Jesucristo, fue obediente porque tenía que ser así, porque él era inocente y la ley no podía culpar a una persona inocente. Entonces, para cambiar la ley y que Jesucristo tuviera todo el poder, el diablo tenía que equivocarse, tenía que matar a alguien inocente. Por eso Jesucristo, los 3 días que estuvo muerto, estuvo en una, o sea, humanamente estuvo en una lucha, y dice que le arrebata las llaves de la vida y de la muerte a Satanás. Y ahora Jesucristo, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Entonces, regularmente nosotros le tenemos miedo a la oscuridad, a los demonios, que porque el coco, que porque desde chiquito nos meten temor. Pero ahora que entendemos y conocemos el poder de Jesucristo, no, hombre, mi hermano, no, hombre, ellos nos tienen miedo a nosotros. Si tú vives en Cristo, mi hermano, si tú tienes el poder del Espíritu contigo, ellos, los que están cautivos, los espíritus que manejan a personas, tienen temor de nosotros. Hay una historia maravillosa que a mí me impactó mucho del endemoniado gadareno. Dice que nadie lo podía detener, que lo amarraban con cadenas, con grilletes, y los desmenuzaba. Así dice la palabra. Imagínate, el hierro, el acero, este hombre los desmenuzaba. A mí lo que me impacta es que cuando Jesús llega a la ciudad de Gadara, dice que pone un pie en la arena y que el endemoniado viene y se le postra y le dice: Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? O sea, ellos eran los que se sentían mal. ¿Por qué nos oprimes? Porque Jesús ni siquiera les había dicho nada, pero la sola presencia de Jesucristo era suficiente para que ellos temblaran. Por eso le piden a Jesús como Señor, reconocen su señorío. Les dice Jesucristo: ¿quién eres? Dijo: nos llamamos Legión, porque somos más de 2000 demonios. Y dijo: suelten a este hombre. Y ellos le piden permiso a Jesucristo para meterse en un hato de cerdos. Y si Jesucristo les dice: fuera, y es liberado ese hombre, es sacudido y es liberado. Y luego ya los cerditos se desbocan porque se les meten los demonios y van a un desfiladero. El punto que yo quiero resaltar es el poder de Cristo. El poder de Cristo en nuestra vida. Amén. Entonces, mi hermano, si tú estás batallando con algo, alguna adicción, algún mal, algo que con lo que no has podido vencer, necesitas meterte con Dios y entender el poder de Jesucristo. Yo no sé para quién sea este mensaje, pero sí sé que Dios está hablando a tu vida, que Dios quiere que no vivas de esa manera, que vivas una libertad plena. Jesucristo vino a darnos paz, una vida abundante, una vida libre de temor. Hay 365 palabras que Jesucristo en el Nuevo Testamento dice: no temas. ¿Sabes por qué? Porque cada día Dios nos recuerda que el temor nos hace prisioneros. No estoy hablando del miedo. El miedo es un reflejo natural del cuerpo, nos advierte de algún peligro.
Estoy hablando del temor, el temor que nos domina, que no nos deja, que no nos deja avanzar, que no nos deja salir a disfrutar lo que poseemos, lo que tenemos. Amén. Ahora, ya para terminar, fíjate, Jesucristo, a todos los que creyeron en Él, a los discípulos, a todos los que creyeron en Cristo, los discípulos de los discípulos y los discípulos de los discípulos de Cristo, y a todos los que creyeron les da una gran comisión. Escucha, una gran comisión, tenemos una gran comisión. Fíjate, dice Marcos 16, 14 al 18 de la Reina Valera 60, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, escucha, esta es la gran comisión, brother. Dijo: id, por lo tanto, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Escucha, esto es lo que me encanta. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Wow! Todo esto, mi hermano, todo esto que Jesucristo nos deja como una gran comisión, es a todos aquellos que creemos en Jesús. Es a todos aquellos que tenemos la plena confianza que Dios es el que gobierna nuestras vidas. Amén. Entonces, aquí también vemos algo que quiero resaltar. Dice que cuando nosotros le hablamos a las personas de Cristo, de la salvación y todo, dice que si crees, serás salvado, que si crees de todo tu corazón. Dice, y luego, escucha, esto está bien interesante, porque esto viene a romper muchas creencias y muchas tradiciones. Dice: todo el que creyere y fuese bautizado será salvo. Mi hermano, los niños chiquitos, los bebitos, son de Dios. Jesucristo dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi hermano, aquí dice que el que creyere, o sea, que tuviere el entendimiento de lo que Dios quiere para su vida, dice, y fuese bautizado. El bautismo, mi hermano, es una declaración de fe pública, donde yo muero al sumergirme en el agua y renazco a una nueva vida juntamente con Cristo Jesús, donde yo muero a mis deseos y renazco una nueva vida que Jesucristo nos ofrece. Ese es el significado del bautismo. Entonces, mi hermano, Dios quiere que nosotros vivamos una vida diferente. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios se rompen muchas tradiciones que no agradan a Dios, muchas mentiras que nos han dicho durante mucho tiempo la iglesia tradicional. Entonces, nosotros los bendecimos, no tenemos nada en contra de ellos, al contrario. Pero sí, la palabra de Dios es verdad. No importa lo que la gente diga. Lo que dice Dios es lo que es verdad. Entonces tenemos una gran comisión. Mi hermano, yo he visto mucha gente en las redes publicar que nosotros, los cristianos, o los que creemos en Cristo, los que seguimos sus enseñanzas, no tenemos poder para sanar enfermos ahora con lo del COVID y todo eso. Mi hermano, nosotros tenemos el poder para sanar enfermos, pero nosotros no lo hacemos.
El que lo hace es Cristo. Él en lo espiritual, Él es el que tiene todo el poder. Nosotros no. A nosotros se nos dio un poder delegado para orar por los enfermos, bendecirlos en el nombre de Jesús, que se arrepientan de su vida si están haciendo algo indebido. Nosotros oramos por ellos, pero al final del día, el que los bendice, el que los liberta, el que los sana, el que les cambia su manera de pensar es Cristo. Nosotros no, mi hermano. Cuando una persona quiera orar por ti, va a poner sus manos y el poder de Cristo va a reposar sobre ti. No sé si te voy a poner un ejemplo. Cuando alguien te da un poder notarizado para que tú hagas un trámite legal, tú no eres el que tiene los derechos legales, sino que tienes unos derechos nada más que te han sido concedidos. En realidad, la persona la que te está dando el poder, esa persona es la que tiene todo el poder y toda la autoridad. Él te puede denegar el poder y te lo puede seguir dando cuando quiera. Entonces es muy importante entender esto. Amén. Nosotros somos una extensión aquí en la tierra para que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. Amén. Cierra tus ojos ahí, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Dios, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, por entender, Espíritu Santo, que tu poder es el que nos gobierna, que tu poder es el que nos hace entender las cosas de una manera diferente, que tu poder en nosotros nos hace cambiar, Señor, de actitudes, de malos hábitos, de muchas cosas que a ti no te agradan, Señor. Gracias, Dios Espíritu Santo, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícenos, Señor. Llénanos de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora entendemos el poder que hay en el nombre de Cristo y debemos de usarlo para bendecir a las personas, siempre y cuando ese poder esté activo en nosotros. Levanta tus manos ahí. Vamos a adorar al Rey. Darle gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper. Oh Señor, hoy te caen las cadenas. Toda cadena que no te ha dejado ser libre, hoy el Señor la está rompiendo, la está pudriendo. En el nombre de Cristo yo te declaro libre de toda adicción, de mal carácter, de espíritu de ira, de enfermedad. Hoy yo te declaro libre en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Te declaro libre en el nombre de Jesús. Créelo, mi hermano, decláralo ahí. Las cadenas se rompen. Hoy hay libertad, mi hermano, allí donde estás. Hay una libertad que no había experimentado antes. Se rompe toda cadena, se pudre todo yugo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí está el ejército de Dios acampando. Oh Señor, te abren tus ojos espirituales y puedes ver el poder de Dios a través de tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesucristo. Ahí están cayendo las cadenas. Ahí escucho cómo se están cayendo, se están desmenuzando. Gracias, Señor, te adoramos, Rey. Oh, gracias, Señor, gracias por esa libertad que estás trayendo, Señor, a mis hermanos.
Somos libres, Señor. Somos libres en Cristo Jesús. Se caen las cadenas, Señor, porque tú eres todopoderoso, Dios. Tú has venido a libertar a los cautivos, Señor, a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón. En el nombre de Cristo. Hay poder, mi hermano. Activa ese poder en tu vida. Activo ese poder en tu vida en el nombre de Jesús. Te declaro libre. En el nombre de Jesucristo te declaro libre. Oh, gracias, Señor. Gracias. Siente ahí cómo se te está cayendo algo que te estaba oprimiendo. Algo que no te dejaba ser libre, que no te dejaba avanzar. Oh, escucha. Escucha cómo se abren las puertas. Se caen las cadenas. Eres libre de toda adicción, créelo, mi hermano. De toda mal carácter, de toda ira, de toda enfermedad, cualquiera que sea. Hay sanidad en tu cuerpo. Por medio de Cristo hay sanidad. Jesucristo es el médico de médicos. Somos libres, mi hermano, para vivir una vida plena, abundante en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Jesucristo, te adoramos y te exaltamos. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahí está, Señor. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios quitando todo eso que no te dejaba avanzar. El día de hoy ha sido quitado en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. ¡Wow! Siento la libertad de Cristo, siento cómo el Señor activó ese poder para cada uno de nosotros. Y no estamos exentos, mi hermano, de caer en errores. No creas que somos perfectos, pero de la mano del Señor podemos continuar cada vez que nos caemos. Dice la palabra del Señor que si 7 veces cae el justo, aquel que fue justificado por la sangre de Cristo, dice 7 veces lo levantará el Señor. Entonces, mi hermano, vamos a echarle ganas. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana en otro mensaje más de la palabra de Dios en las redes. Mi nombre es Adolfo Ángel Mondragón. Les mando muchas bendiciones. Amén, amén y amén.